Reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les entregaré un informe de la economía ecuatoriana a mayo de 2020. El Banco Mundial estima que el crecimiento económico para este año será negativo, de menos 6% para la economía ecuatoriana. Esto lo ubica entre las economías con menor crecimiento a nivel de Latinoamérica. Si se diera este caso, la crisis en Ecuador inclusive llegaría a ser más grave que la crisis de 1999, donde la caída del PIB fue de 4,7%. En cuanto al empleo, la tasa de empleo adecuado en nuestro país es del 39%, el empleo inadecuado se ubica en el 57% y el desempleo alrededor del 4%. Esto significa que la mayor parte de la población económicamente activa en Ecuador tiene malas condiciones laborales, lo que se traduce en ingresos o salarios muy bajos. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, proyecta que para este año en Ecuador prácticamente se perderán 460.000 empleos formales, lo que conlleva a mayor crisis laboral en nuestro país. Entonces, es necesario trabajar en medidas de flexibilización laboral que permitan a las empresas seguir generando empleo y manteniendo el empleo existente. Pero hay que tener mucho cuidado en no confundir la flexibilización laboral con la precarización laboral, porque la precarización ya es un problema en nuestro país. Hay que solucionarlo, no seguirlo ahondando. Por lo tanto, toda medida o reforma laboral tiene que hacerse alrededor de proteger los derechos de los trabajadores ecuatorianos. En cuanto a pobreza, ¿cuál es el impacto del COVID en la pobreza ecuatoriana? En nuestro país actualmente la tasa de pobreza es del 25%, es decir, que uno de cada 4 ecuatorianos es pobre. El Observatorio Regional de la UTPL ha realizado un estudio para evidenciar escenarios y ver cómo el COVID podría impactar a la pobreza en nuestro país. Ellos consideran que si los ingresos de los hogares se redujeran un 10%, la tasa de pobreza podría incrementarse hasta el 29,2%. Esto significaría que 700.000 personas aproximadamente caerían en situación de pobreza. Algunas otras instituciones, como el Instituto de Investigaciones de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, han generado escenarios con una caída del 20% de los ingresos de los hogares. Si nosotros aplicamos ese escenario para Ecuador, la tasa de pobreza podría incrementarse al 34,7%. Es decir, que el COVID implicaría un retroceso en lo que hemos ganado en reducción de pobreza de alrededor de 10 años. Nuestra tasa de pobreza regresaría a ser la que era hace 10 años atrás. En cuanto a cómo atender estos problemas, bueno, las transferencias monetarias son una de las principales vías para solucionar la pobreza monetaria principalmente. El gobierno nacional ha aplicado ya en nuestro país un bono de protección familiar que se espera llegue a 950.000 hogares más vulnerables del país. Y esta es una buena medida para contrarrestar los impactos del COVID. Sin embargo, no es suficiente, porque no alcanza para la cuarta parte de la población ecuatoriana que está en situación de pobreza. En cuanto a las expectativas económicas para el país, bueno, el déficit fiscal para este año 2020 antes del COVID bordeaba en alrededor del 5% del PIB. Sin embargo, debido a las predicciones de lo que está pasando, se estima que el déficit fiscal para este año sea del 8%. Debido principalmente a ¿qué? A la caída de los ingresos tributarios y a la caída de los ingresos petroleros, ya que nuestra economía es dependiente del petróleo. En cuanto a lo que es la deuda pública, bueno, el gobierno estima que para poder atender esta crisis que está sucediendo en este momento, se necesita alrededor de 4.645 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno ya ha podido captar alrededor de 1.400 millones a través de préstamos de los organismos multilaterales. Si consideramos que se logra obtener todos los recursos necesarios, la deuda pública durante este año podría incrementarse hasta los 62.000 millones de dólares. Esto implica que en marzo representaba el 52% del PIB y para finales de 2020 va a representar el 54% del PIB. Muy bien, ahora, ¿qué hacer para atender todas estas crisis? Rápidamente, 3 medidas que consideramos importantes. Primero, las medidas prioritarias. Es necesario atención urgente en salud, en alimentación, en vivienda, en transferencias monetarias, moratoria de deudas, pago de servicios básicos y principalmente también acuerdo entre privados. ¿Qué significa esto? Que no solo el gobierno debe actuar en estos momentos, sino que la población debe también buscar ser solidaria entre nosotros mismos. Las segundas medidas son las de corto plazo. Es necesario reactivar la economía, pero hacerlo de forma planificada por sectores económicos, cuidando que no se incrementen los casos de afectados por COVID-19 en nuestro país. Y finalmente, las medidas de mediano y largo plazo. Es necesario repensar en la economía,
repensar en un nuevo modelo económico para nuestro país, que se base principalmente en la economía social, que coexista con la economía de mercado, pero que dé mayor impulso a la economía social. Es decir, buscar una economía que sea incluyente y resiliente ante futuras crisis. Un ejemplo de esto a nivel mundial son las empresas sociales, que no buscan dividendos, sino más bien satisfacer necesidades humanas. Este ha sido el informe de la economía ecuatoriana a mayo de 2020. Muchas gracias.